¿Pueden ver la pantalla? Sí. Sí. Ok. Ok, ya que voy a estar presentando, por favor, si dejan de escuchar o tienen alguna duda, me avisan, ¿vale? Igual si dejan de ver la presentación. Sí, doctor. Entonces, Mande. el tema, o más bien el bloque que sigue corresponde a las cromosomopatías. Yo lo baño. ¿Alguno sabe o algunos conoce alguna cromosomopatía? ¿Qué? Porque me gusta el yogur. Bueno, para empezar, ¿alguno sabe, me puede decir qué significa la palabra Supone que la Flora me va a llevar cromosomopatía a o a qué desayunar. nos estamos refiriendo? Yo leí que era una alternación, ¿no? ¿Pero En te el vas a número enojar? o en la, ya sea en el número o en la estructura de pues mi que se iba a cromosoma, ¿no? estar los Bueno, no martes, mío, ¿eh? de los cromosomas. ¿El martes? Sí, Exactamente. desde ahorita listo Muy bien, y muy mi bien. papá va a poner una solución. Exactamente, Papá no las está y mi abuela cromosomopatías nos usa el estamos capote. refiriendo a todas las No tengo con alteraciones quién que dejar el puedan perro. llegar a presentar ¿El martes? los cromosomas en un humano. ¿De ¿Ok? martes a dónde? A ver. Entonces, antes de que podamos pasar como tal a determinar qué es Vas cómo, a extrañar al perro. cómo Sí, no clasificamos mames, o tiene cómo un chingo vemos de las cosas que hacer. No cromosomopatías, vas es a Si no necesario que extraña a ustedes mi sepan mamá, pendeja. que así como Dices existe estar una todos los días ciencia para pensando. estudiar Ahora los sí. genes, Es que específicamente las casi no me secuencias gusta. de cada uno de estos Acomodan genes, eso. también existe una Sí, ahorita ciencia que ya se tu Es que encarga de casa. voy a dar estudiar la nada de dinero estructura para dinero. y el número de Está bien, güey. cromosomas, ¿sí? Ahorita que Entonces, termines de bajar esta tu plato. ciencia No, ni madre. es la citogenética, A ver, ¿ok? prueba. Entonces, No, este es sabemos mío, este es para mi perfectamente bien enfermedad. que la Tú especie como tu humana yogur asqueroso que te comiste. Eso es cuenta con enfermedad, un te cuesta muy número caro. total de Casi 46 $200 cromosomas, por... Una lo que cuchara, es la, 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 la. aproximadamente Una 6.400 cuchara, millones de la, la, pares de bases, ¿ok? Entonces, Y les estos corte. cromosomas, como bien Gracias, lo los habíamos tatuajes que te mencionado echan, güey. cuando vimos los niveles de compactación de la cromatina, ¿Me tienes este envidia? es el último nivel de compactación, el cual Dale, que lo que pues ya tiene basta, la güey. finalidad Sí. de almacenar y de poder proteger la Fuerza información abajo. genética, ¿ok? Ya vienes. Ahorita lo ves. Esta condensación que ocurre en el DNA, pues aparte de proteger y almacenar la información, pues obviamente tiene otra finalidad que es la de disminuir su longitud, bueno, refiriéndome al ADN, ¿ok? Esta condensación disminuye su longitud hasta aproximadamente 10.000 veces menos que si tuviéramos el DNA extendido, ¿ok? Entonces, pues la condensación, como les menciono, pues ofrece estas ventajas a nuestro genoma, ¿ok? Y al final, pues nos va a dar esta estructura, ¿no? Que es la de los cromosomas. Recuerden ustedes que esta forma en X, que es como la forma tradicional que vemos, es un cromosoma en metafase. Esta, cuando se hacen las observaciones de estos cromosomas al microscopio, se eligen estos cromosomas, pues porque son los cromosomas que tienen la forma más ideal para poder estudiar, es decir, se pueden observar mejor su estructura, se puede observar mejor pues su morfología, de tal manera que nos permita llevar a cabo un análisis lo más preciso posible. ¿Ok? Y es por eso que se dice que los cromosomas son heteromórficos. Ok, entonces recordemos un poco qué es lo de la heterocromatina y la eucromatina. Cuando vimos la parte del genoma, les mencioné que la eucromatina era la parte transcripcionalmente activa, es decir, la parte que se encuentra constantemente codificando genes para sintetizar proteínas esenciales. Entonces, la eucromatina, si lo estamos transpolando a la parte de los cromosomas, nos estamos refiriendo a estas regiones claras que estamos observando, bueno, que les estoy señalando aquí con el puntero, ¿sí? Un cromosoma, cuando nosotros lo observamos al microscopio, es necesario, pues, realizar toda una serie de procesos, ¿no? Es realizar un cultivo de células que son extraídas a partir del paciente, principalmente son células de tipo leucocitos que se ponen en un medio, hacen que maduren estas células, hace que
se estén llevando a cabo el ciclo celular en estas células al final para que éstas se puedan detener y pueda tener acceso hacia lo que es el núcleo y de esta manera destruir la membrana nuclear para que se expongan los cromosomas, ¿ok? También se utilizan otros elementos como son las tinciones específicas que lo que van a hacer es resaltar unas regiones en el cromosoma. Esta tinción lo que va a hacer es que va a resaltar regiones en color blanco y en color negro, o en color oscuro, o en color claro. Entonces, las regiones claras que vemos o que vamos a observar son las que están asociadas con la eucromatina, a diferencia de las oscuras que serán las de heterocromatina, ¿ok? La eucromatina tiene la característica de que, bueno, es activa o transcripcionalmente activa, se encuentra empaquetadamente laxa, o sea, quiere decir que en esta zona no existe tanta compactación debido a que como los genes están, o esta zona codifica genes pues de manera constante, necesita que toda la maquinaria, tanto de replicación, transcripción, pues entre a esta región para que se transcriban los genes hacia proteínas, ¿ok? Entonces, va a replicar de una forma temprana durante el ciclo celular, es decir, estas zonas son las que van a replicarse primero y posteriormente las que están relacionadas con la heterocromatina, ¿ok? Entonces, en cuanto a lo que es la heterocromatina, recuerden que tenemos la constitutiva y la facultativa. La constitutiva es aquella que se encarga de dar estructura a los cromosomas, ¿ok? Y en este caso me refiero a la parte de los centrómeros y a la parte tanto de los telómeros, es decir, las partes terminales de los cromosomas, así como a las regiones pericentroméricas, es decir, la parte que rodea al centrómero, ¿sí? En este caso, en la imagen, es lo que se encuentra en color amarillo, ¿ok? A diferencia de la eucromatina, estas zonas sí se van a encontrar almacenadas, o bueno, van a tener un alto nivel de compactación porque pues se supone que no son regiones que transcriban algún gen, ¿ok? Lo único que van a hacer es darle, como les mencionaba, estructura al genoma. No transcribe activamente y replica de forma tardía durante el ciclo celular. En el caso de la heterocromatina facultativa, recuerden que esta heterocromatina era la que en diferentes circunstancias podía llegar a transcribir genes, ¿ok? Dependiendo de las necesidades celulares. Y el ejemplo que les puedo yo mencionar es el que está asociado con el cuerpo polar o con los cuerpos polares, ¿ok? Que se expulsan durante la meiosis femenina, ¿ok? Los cuerpos polares contienen el cromosoma X inactivo en las mujeres, ¿ok? Entonces, aquí en la imagen que está, bueno, que le señalo con el puntero, el cromosoma X inactivo se va hacia la periferia y lo podemos observar así como lo estamos viendo aquí con la flecha señalada, ¿ok? No quería que me viera. Ahora, los cromosomas, No, del otro lado, papi. pues ya les mencionaba que es el Papi, último nivel de compactación de la cromatina nuclear. Los cromosomas más utilizados son los que se observan durante la metafase y estos cromosomas están constituidos por una parte central o una constricción central que corresponde al centrómero, ¿ok? Esa región en donde se anclan los microtúbulos a la hora de llevar a cabo las replicaciones celulares. Constan de un brazo corto y un brazo largo y un extremo en cada uno de sus brazos que se denomina telómero, ¿ok? Cada cromosoma consta de este brazo corto y este brazo largo y este se va a denominar de acuerdo a la posición del centrómero, es decir, podemos tener el centrómero en la región central del cromosoma o podemos tenerlo en la región, en una región más cerca de un telómero, ¿ok? Justo como ven aquí en la imagen.
Entonces, gracias a la posición del centrómero es que podemos clasificar a nuestros cromosomas, ¿sí? Es decir, los cromosomas se pueden clasificar como cromosomas metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. Los metacéntricos tienen el centrómero en el centro del cromosoma, de tal manera que tanto brazo corto como brazo largo tienen una misma longitud, ¿ok? Los submetacéntricos, el centrómero se va a encontrar más hacia el brazo corto, se va a encontrar más hacia arriba del cromosoma metacéntrico, ¿ok? Entonces esto va a ocasionar que el brazo corto sea más corto que el brazo largo. Y por último, los cromosomas acrocéntricos, su centrómero se va a encontrar más hacia el telómero, ¿ok? De tal manera que nos va a dar un brazo corto, extremadamente corto, y el brazo largo pues va a ser más largo todavía, ¿ok? Entonces, todos los cromosomas son importantes, sí, todos van a tener regiones del genoma que van a codificar genes, todos van a tener regiones de heterocromatina, pero los cromosomas acrocéntricos, aparte del tamaño que van a tener una característica muy peculiar. En sus brazos cortos, ¿sí? O también se les puede conocer como tallos o como regiones satélite, se van a localizar los genes que van a codificar para el RNA ribosomal, ¿ok? Entonces, aquí estas regiones van a permitir llevar a cabo, codificar todos aquellos genes que van a, bueno, todos aquellos ribosomas para llevar a cabo la traducción del RNA mensajero, ¿ok? Y justamente cuando nosotros los podemos observar al microscopio, se van a poder exhibir unas regiones que se denominan región de organización nucleolar. Es decir, estas regiones van a organizar el nucleolo en la célula, ¿ok? Por eso es que también se le puede conocer como regiones NOR, ¿sí? Por sus siglas, ¿ok? Regiones de organización nucleolar, ¿sale? ¿Dudas? No. No, creo que no. Ok. Entonces, ahora, ya les mencionaba que podemos analizar y podemos observar todos nuestros cromosomas, ¿sí? Todos tenemos la facilidad de poder acceder a un estudio para poder verificar y analizar nuestros cromosomas. Este estudio clásicamente se denomina como cariotipo, ¿ok? El cariotipo es un término usado para describir el complemento cromosómico de una célula, es decir, la cantidad exacta de cromosomas que tiene una persona, ¿ok? El término correcto para poder referirnos a la representación gráfica de estos cromosomas, ¿sí? Es cariograma, ¿ok? Idealmente este es el término que deberíamos de usar, sin embargo, pues tradicionalmente se utiliza o se deja como cariotipo, ¿ok? Les repito, el cariograma es pues esta imagen en donde vemos pues ya como tal organizados y acomodados a nuestros cromosomas, ¿sí? Pero bueno, se puede utilizar de manera indistinta. Cuando analizamos los cromosomas, cuando accedemos al núcleo, cuando se rompe la envoltura nuclear y analizamos al microscopio, los cromosomas los encontramos de esta manera, ¿sí? Se encuentran todos revueltos y se pueden encontrar superpuestos unos sobre otros. Entonces, analizar así los cromosomas resulta ser muy complicado para los biólogos o para los químicos encargados del procesamiento de este estudio. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, tienen que seleccionar y tienen que localizar cada uno de los cromosomas para poder acomodarlos de acuerdo a ciertas características. Estas características son el patrón de bandeo, es decir,
Las bandas, estas que están de color claro y de color oscuro que les mencionaba hace rato, pues son características de cada uno de los cromosomas, es decir, el cromosoma 1, el cromosoma 2, el cromosoma 3 va a contener un número específico de bandas y estas bandas se van a localizar también de manera específica, ya sea en el brazo corto o en el brazo largo, ¿sí? Entonces, los encargados de analizar este estudio, pues justamente escogen estos cromosomas de acuerdo a estas características, al patrón de bandeo y al tamaño de los cromosomas. Y los van acomodando por orden, del más grande al más pequeño. ¿Ok? Entonces el más grande, pues obviamente correspondería al cromosoma número 1 y el más pequeño sería el cromosoma 22. Dejan de lado el cromosoma sexual. ¿Por qué? Porque este se clasifica o se agrupa de otra, bueno, o sea, en otra parte alejado de los autosomas, ¿ok? Entonces, el cariotipo humano o el cariograma humano consta de 22 pares de cromosomas autosómicos y un par sexual, lo que nos da un total de 23 pares de cromosomas, ¿sí? Es decir, 46 cromosomas en total. Los hombres tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y, las mujeres tienen 2 cromosomas X. Esa sería la diferencia entre uno u otro, ¿sale? En este caso, el ejemplo que les estoy poniendo aquí, pues es el de una mujer en donde tiene sus 46 cromosomas, incluyendo a los cromosomas sexuales. Es por eso que la fórmula cromosómica o el complemento cromosómico que obtenemos es de 46XX, ¿ok? Entonces, ya les mencionaba que los cromosomas se van a agrupar del más grande al más pequeño y entonces vamos a poder agruparlos en 7 grupos, de la A a la G, ¿ok? Entonces, el grupo A va a corresponder a los cromosomas que están, o bueno, que corresponden al cromosoma 1, 2 y 3, ¿sí? Es decir, cromosoma 1, 2 y 3. Estos cromosomas se caracterizan por tener el mayor tamaño y de igual manera el centrómero se encuentra al centro del cromosoma, es decir, tanto brazo corto como brazo largo tienen una misma longitud, por lo tanto son cromosomas metacéntricos, ¿ok? El grupo B está, corresponde a los cromosomas 4 y 5, ¿sí? Que son los que siguen en tamaño, pero aquí la característica es el centrómero. Si ustedes se dan cuenta, esta pequeña constricción que les señalo con el puntero es el centrómero, ¿sí? ¿Qué tipo de cromosomas? De acuerdo a lo que les mencioné, son el cromosoma 4 y 5. El centrómero se encuentra más hacia un extremo del cromosoma. Entonces se encuentra más hacia el brazo corto. Acrocéntrico. ¿Seguros? Sub, ¿no? Exactamente. Acuérdense que los acrocéntricos es prácticamente que no tienen un brazo corto. O sea, sí lo tienen, pero es muy pequeño, muy, muy, muy pequeño. En este caso, 4 y 5 son cromosomas submetacéntricos. ¿Ok? El grupo C corresponde a los cromosomas 6 y 12. ¿Sí? Nuevamente son cromosomas submetacéntricos y estos tienen una, aparte de las características del tamaño y del patrón de bandeo, son un poco difíciles de poder agrupar. Si se dan cuenta, pues prácticamente parecen todos iguales, pero no lo son. Entonces, estos son los que cuestan más trabajo a la hora de estar acomodando. ¿Okay? El grupo D, ahora sí, corresponde a los cromosomas acrocéntricos. Si se dan cuenta, vean ustedes, por ejemplo, en el cromosoma 15, vean, aquí es el centrómero. Vean que no tiene prácticamente brazo corto, ¿sí? Pero eso es lo que vemos así a gran escala al cariotipo. Sin embargo, este cromosoma sí tiene un brazo corto, que sería esta pequeña manchita que está aquí arriba. Muy pequeña y que casi no se llega a ver, ¿ok? Esa es la apariencia de los cromosomas acrocéntricos con el cariotipo, ¿ok? Entonces, 13, 14 y 15 son cromosomas acrocéntricos.
El grupo E son cromosomas que de igual manera tienen un tamaño pues ya un poco menor, son cromosomas cortos, y se dice que, bueno, este grupo son cromosomas submetacéntricos, ¿sí? Pero en algunas bibliografías se refiere a que el cromosoma 16 puede llegar a ser un cromosoma metacéntrico. Sin embargo, quédense con la idea de que también este grupo es un grupo que tiene cromosomas submetacéntricos, ¿ok? 19 y 20, que sería el grupo F, nuevamente son cromosomas metacéntricos. Esto sí, su centrómero se encuentra a la mitad del cromosoma. 21 y 22 son cromosomas acrocéntricos, ¿ok? Aquí está el centrómero y esta manchita de aquí arriba es el brazo corto, ¿sale? Estos son los cromosomas más pequeños que tiene el humano, ¿sale? Tradicionalmente se menciona que el cromosoma 22 es el más pequeño, pero realmente el cromosoma 21 es el más pequeño, ¿ok? Pero entonces, de igual manera, quédense con la idea de que el 22 es el más pequeño, ¿sale? Y por último, tenemos los cromosomas sexuales. En el caso del X, este es un cromosoma submetacéntrico, ¿ok? Y el cromosoma Y también es un cromosoma acrocéntrico, ¿ok? ¿Sale? Sí, doctor. Ahora, vean esta imagen y ustedes díganme qué es lo que observan. ¿Que no hay cromosoma Y? No. ¿El cromosoma 14 está solo? Esta es una mujer, Yuki. Tiene los dos cromosomas X. En efecto, Ok. el hallazgo que quería que identificaran era que el cromosoma 14 no tiene su homólogo. Ahora, ¿pueden ustedes identificar en dónde se encuentra el otro cromosoma 14? Les doy una pista, se encuentra dentro de ese mismo grupo. ¿En el 13? Exactamente. Si se dan cuenta, un cromosoma 13 tiene su brazo corto, chiquito aquí, centrómero, brazo largo. Pero el otro cromosoma 13 pierde completamente las características del otro homólogo. ¿Por qué? Porque es más largo y las bandas pues ya cambian completamente, al menos en la parte de aquí arriba, ¿sí? Si lo viéramos así, pensaríamos que es un cromosoma metacéntrico. ¿Por qué? Podríamos pensar que aquí es el centrómero, ¿sí? Y por lo tanto, ambos brazos tienen una misma longitud. Podría pasar como un cromosoma metacéntrico, inclusive podría ser del grupo A, pero no es así, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, el patrón de bandeo, vean ustedes que son estas bandas, guíense por las bandas de color oscuro, difieren completamente de las que están aquí arriba, de los cromosomas 1, 2 y 3, ¿sí? Y son iguales a las del cromosoma 14. Por lo tanto, este es el homólogo el homólogo del cromosoma 14, ¿sí? Este es el tipo de alteraciones que puede llegar a presentar un humano, ¿sí? Esta alteración se denomina traslocación, ¿ok? Y justamente cuando observamos al microscopio y a la hora de poder reportarlo, lo vamos a reportar de esta manera, ¿sí? Este individuo, a pesar de que tiene sus 46 cromosomas, ¿sí? ¿Por qué les digo a pesar de que tiene sus 46? Porque el otro cromosoma 14 está aquí, ¿sí? Lo vamos a reportar como si fuera de 45. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es formar un solo cromosoma, el 14 con el 13, ¿sí? Entonces por eso se dice que es 45X, 45XX, y este XX, pues obviamente pues es porque es del sexo femenino, ¿sí? Se va a tratar de una traslocación
es decir, una transferencia de ese cromosoma 14 al 13, ¿sí? Es por eso que está aquí el 13 y el 14. Y ahorita vamos a ver más adelante, pero quédense o no olviden esta parte de ROB o ROP. ¿Sale? Ahorita vamos a ver por qué y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, las alteraciones cromosómicas tenemos que son anormalidades citogenéticas que van a ocurrir en los cromosomas, ya sea de forma completa o parcial. Estos pueden presentar cualquier tipo de alteración, desde pérdidas, es decir, de lesiones, duplicaciones o ganancias, o pueden tener algún otro tipo de reordenamiento, como en el caso de las translocaciones. Estas alteraciones las podemos tener de manera constitutiva, es decir, estas las van a tener o las van a presentar los gametos, ¿ok? Y al momento de que se junten y el espermatozoide fertilice al óvulo, las alteraciones se van a encontrar presentes en todas las células de ese nuevo individuo, ¿ok? Es por eso que estas alteraciones son constitutivas, a diferencia de las que ocurren en mitosis, ¿sí? O en mosaico, ¿ok? Así como veíamos que en la parte de inactivación del X, las mujeres tienen o son mosaicos, es decir, tienen un cromosoma activo en un grupo celular de la madre, es decir, el cromosoma activo de la madre se encuentra presente en un grupo de células y en el otro se encuentra el cromosoma activo o el cromosoma paterno activo. Lo mismo, eso es un mosaico, lo mismo sucede de esta manera, ¿ok? Los errores en mitosis se forman posterior a que se lleva a cabo la fertilización, es decir, espermatozoide y óvulo están sanos y cuando se llevan a cabo las primeras divisiones celulares de ese nuevo individuo, se presenta esa nueva alteración y estas alteraciones pueden llegar a duplicarse, pero ya como tal está ocurriendo esas alteraciones en ese nuevo individuo, ¿sí? Entonces serían algo en mosaico, ¿ok? Ahora, pueden ser las alteraciones tanto numéricas como estructurales, es decir, las numéricas nos estamos refiriendo al número de cromosomas, estructurales a las que puedan ocasionar tanto pérdidas como ganancias de material genético. Entonces, las numéricas serán las que ahorita nos referiremos, las podemos clasificar como aneuploidías o poliploidías. Las estructurales, pues pueden ser de los tipos que pueden ver ahí en la diapositiva, de las cuales hablaremos más adelante. Entonces, en cuanto a epidemiología, hablando en general, las anormalidades cromosómicas se pueden presentar hasta en 44 de cada 100 de 10,000 recién nacidos vivos. Es decir, son alteraciones que son muy, muy, muy frecuentes. Específicamente de las alteraciones cromosómicas estructurales, pues se pueden presentar hasta en un 5% de los recién nacidos vivos, ¿sí? Hablando específicamente de las alteraciones numéricas o de las aneuploidías, se pueden presentar hasta en un 0.3% de los recién nacidos vivos, hasta en un 4% de los óbitos y corresponden hasta un 45% de los abortos espontáneos, ¿ok? Es decir, todos aquellos nuevos seres que presenten algún tipo de aneuploidía pueden generar o pueden terminar en abortos, ¿ok? Ahora, en los gametos, tanto espermatozoides como óvulos pueden presentar alteraciones o aberraciones cromosómicas. Los óvulos tienen un mayor porcentaje tienen una mayor frecuencia de presentar alteraciones numéricas, ¿sí? Principalmente de tipo aneuploidías, a diferencia de los espermatozoides, en donde estos pueden presentar alteraciones de tipo estructural, ¿vale? Entonces, les acabo de mencionar que las alteraciones numéricas pueden ser de tipo aneuploidías o pueden ser poliploidías. Pero, ¿qué son estos términos?
¿sí? Vamos a tener que una haploidía se refiere al número de juegos, conjuntos o sets, así lo pueden encontrar en diversas literaturas, de cromosomas que se encuentran presentes en una célula o en un organismo. Es decir, un organismo que tiene un número haploide únicamente posee un conjunto de cromosomas, por ejemplo, los gametos sexuales, ¿sí? En donde únicamente poseían un número de 23 cromosomas, ¿sí? Por el contrario, los organismos diploides tienen dos conjuntos de cromosomas o 2N, ¿sí? Es decir, tienen un número de 23 pares de cromosomas, ¿ok? O sea, 46 cromosomas en total, ¿vale? Por el contrario, un organismo poliploide es aquel que va a contener más de 2 juegos de cromosomas, es decir, pueden ser triploides, tetraploides, pentaploides, ¿ok? Entonces, en el caso de los triploides, pueden ser 3N, es decir, son individuos que poseen 69 cromosomas. Los tetraploides son aquellos que poseen 92 cromosomas y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces serían triploidías, tetraploidías o pentaploidías. ¿Vale? Entonces, ahora en imágenes, el conjunto haploide pues sería este. Tenemos un cromosoma, un solo cromosoma de cada uno de los cromosomas, es decir, un 1, un 2, un 3, un 4. El diploide pues son 2 de cada uno de los cromosomas. El poliploide pueden ser 3, 4 o 5 cromosomas de cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Ok. Pero ahora, aquí nos estamos refiriendo al conjunto en general. Pero también puede ocurrir que un individuo únicamente pueda tener un cromosoma de más o un cromosoma de menos. ¿Ok? Cuando sucede esto, los términos cambian completamente. Se dice que un organismo es euploide cuando tiene un número normal de cromosomas, es decir, tiene un número de 46, ¿ok? Este número es un múltiplo exacto del número haploide, es decir, el número haploide son 23 cromosomas, por lo tanto, los euploides tendrían un número total de 46 cromosomas, es decir, 2 veces el número haploide, ¿ok? Pero aquellos organismos o aquellas células que tengan una aneuploidía son aquellos que van a presentar una desviación del número haploide. ¿Qué quiere decir? Estos organismos pueden presentar pérdidas o pueden tener ganancias de un cromosoma individual, es decir, pueden tener 45, 47, 48, 49, 50 cromosomas. ¿Ok? ¿Sale? Entonces vean que el término poliploidía y aneuploidía es completamente diferente. ¿Sale? No se les vaya o no se vayan a confundir con esto. Suenan igual, pero son distintos. ¿Sale? Y cuando un organismo presenta todas estas alteraciones, o bueno, puede presentar alguna de estas alteraciones, se dice que tiene una mayor inestabilidad cromosómica. Y es lógico pensarlo, ¿sí? Porque sabemos que nuestros números normal de cromosomas, pues es 46. Si un organismo tiene un número de más o un número de menos de cromosomas, pues esto interfiere completamente con todas las funciones celulares, desde el ciclo celular, desde la mitosis, la meiosis, y de igual manera interfiere con las funciones de nuestros genes. ¿Okay? No es lo mismo que tengamos 2 copias o 2 alelos para codificar a una proteína en específico que tener una sola o tener otra copia extra. ¿Ok? Generaría un completo desbalance y esto tendría un daño perjudicial para la célula. ¿Sale?
Entonces, justamente todos estos errores que pueden presentarse desde la división celular, pues tienen una importante repercusión sobre esa célula, lo que puede producir células que contengan alguna poliploidía o alguna poliploidía. En un organismo que tiene todos sus mecanismos de regulación y todos sus sistemas de reparación intactos, se puede resolver estas situaciones. Sin embargo, cuando no es así, ¿sí? Cuando tienen alguna mutación en algún gen reparador del ADN o en algún gen que, por ejemplo, esté relacionado con la regulación del ciclo celular, pues obviamente esto va a condicionar a que pues estas células puedan presentar estas aberraciones cromosómicas. ¿Ok? Entonces, dejando de lado un poco la parte del ciclo celular, ahorita nos vamos, perdón, de mitosis, ahorita nos vamos a enfocar a la parte de la meiosis. En la meiosis se pueden generar este tipo de errores, ¿sí? Se pueden presentar tanto en meiosis 1 como en meiosis 2. En meiosis 1, si recuerdan ustedes, aquí lo que sucedía, aparte del evento de la recombinación que ocurría en paquiteno, y el principal evento que ocurría era llevar a cabo o reducir el número de material genético que contenía esa célula, ¿sí? Entonces, aquí lo que hacíamos era separar cromosomas homólogos para que estos pudieran irse hacia una célula y hacia otra, ¿sí? Y en la meiosis 2, pues era una reducción o una división ecuatorial en donde lo que sucedía era llevar a cabo una separación de las cromátides hermanas para que al final nos dieran como resultado 4 células hijas que fueran haploides, ¿ok? Entonces, estas separaciones, o también llamadas disyunciones, son los momentos en donde se pueden llevar a cabo las alteraciones que pueden producir alguna aneuploidía, ¿sí? ¿Por qué? Normalmente, ustedes recuerdan que los cromosomas homólogos y las cromátides hermanas se encuentran unidas por proteínas, ¿sí? Entonces, esas proteínas pues tienen que perderse, tienen que romperse para permitir llevar a cabo los movimientos hacia una u otra célula. Entonces, cuando ese fenómeno de cuando ese fenómeno de no disyunción ocurre en esta célula, pues obviamente, por ejemplo, en meiosis 1, lejos de llevar a cabo la separación de los cromosomas homólogos, esto va a ocasionar que al no separarse, una célula pueda tener material genético de más y otra célula pues tenga material genético de menos, ¿ok? Y lógicamente va a producir gametos que van a tener mayor información genética o menor información genética. Lo mismo sucede en meiosis 2. Al no separarse las cromátides hermanas, un gameto puede llegar a contener esas dos cromátides hermanas unidas y el otro gameto puede contener nada en absoluto, no puede tener o no tiene ningún cromosoma, ¿sí? Entonces ya les mencionaba que estos fenómenos de no disyunción que ocurren tanto en meiosis 1 como en meiosis 2 pues tienen sus complicaciones y sus efectos. Lo principal pues es la pérdida o ganancia de sus cromosomas individuales que viendo o oyéndonos ya hacia los extremos, los problemas que ocasionan pues es un desequilibrio de dosis génica. El hecho de que haya un cromosoma de más o un cromosoma de menos pues ocasiona que se pierdan o se ganen genes que ocasionan como tal una completa alteración a nivel de todos los procesos biológicos celulares. ¿Ok? Entonces, ya les mencionaba yo, pueden ocurrir meiosis 1 o en meiosis 2. Cuando ocurre en este evento de no disyunción en meiosis 1, un gameto va a contener pues ese cromosoma homólogo, ¿sí? Esos cromosomas homólogos y el otro gameto va a contener o va a ocasionar que pues al no haber una correcta separación, pues estos gametos, los otros gametos, ¿sí?
sean nulisómicos, es decir, no contengan ningún cromosoma. ¿Por qué? Porque no ocurrió una correcta separación en la meiosis 1, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre en meiosis 2, de las cromátides hermanas, al no separarse, ¿sí? Un gameto puede ser disómico, es decir, tiene 2 pares de cromosomas y el otro gameto es nulisómico, ¿ok? Esto es cuando no se separa de manera correcta. Cuando se separa, pues vean ustedes que un cromosoma se va hacia un gameto y el otro se va hacia el otro, ¿ok? Y esto sería lo normal, ¿vale? Esto es en relación a los autosomas, pero en los cromosomas sexuales también puede ocurrir, ¿sí? Entonces, un gameto puede tener un cromosoma X normal, otro gameto puede tener otro cromosoma X o un cromosoma Y. Cuando no ocurre esa correcta separación, pues podemos generar gametos nulisómicos, es decir, que no contengan ningún cromosoma X, o gametos disómicos, es decir, que contengan uno o más cromosomas, ¿sí? En este caso serían 2. Y por lo tanto, pues esto también nos va a generar patologías específicas relacionadas con esa falta de separación o esa no disyunción, ya sea en meiosis 1 o en meiosis 2, ¿vale? Es algo que veremos en las patologías más adelante. Entonces, volviendo a la parte de las alteraciones cromosomas numéricas, vemos que pueden estar involucrados tanto autosomas como cromosomas sexuales y que se pueden ver involucrados cromosomas completos o partes de ellos. Entonces, estas pueden ser de manera constitutiva, es decir, se pueden generar, pueden estar presentes las alteraciones en todas las células de su organismo o pueden ser en mosaico, ¿ok? Entonces, de aneuploidías nos referimos a lo que son las trisomías o monosomías, ¿ok? Trisomías, pues nos estamos refiriendo a cromosomas a un solo cromosoma que se encuentra extra, es decir, por ejemplo, la trisomía 21 o el síndrome de Down, en donde hay una copia extra del cromosoma 21, o la monosomía del X o síndrome de Turner, en donde está ausente un cromosoma X, ¿ok? En el caso de las poliploidías, pues ya veíamos que podían ser de tipo tetraploidías, tetraploidías, triploidías, tetraploidías o pentaploidías, ¿ok? Para que estas poliploidías se puedan generar, es necesario que ocurra un evento que se denomina, o bueno, eventos que se denominan diginia o dispermia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un cigoto, bueno, para que se forme un cigoto poliploide, es necesario que ocurra la fecundación de un óvulo o un espermatozoide que contenga un mayor número de material genético. Es decir, en el fenómeno de la diginia, un óvulo tiene que contener o tiene que ser diploide, cuando sabemos que es una célula que debe de ser haploide, ¿sí? Entonces, este óvulo diploide, al ser fecundado por un espermatozoide haploide, generaría un cigoto triploide, ¿sale? Este óvulo es diploide debido a que no ocurrió la adecuada expulsión del cuerpo polar, ¿sale? A diferencia de lo que es la dispermia, en donde un óvulo, en donde sí se expulsó su cuerpo, su primero o segundo cuerpo polar, fue fecundado por 2 espermatozoides al mismo tiempo, ¿sí? Lo que de igual manera generaría un cigoto triploide, ¿sí? Esto realmente, si ustedes lo piensan, pues suena como muy difícil de producirse y que de igual manera, pues sería como incompatible con la vida, pero realmente es algo que ocurre, ¿sí? Es muy frecuente, sobre todo en abortos, en el primer trimestre, ocurre hasta en un 11% de todos los abortos y de igual manera en algo que se denomina mola hidatiforme, ¿ok? Entonces, ténganlo en cuenta porque, bueno, supongo que ya pasaron por la parte de embriología
y si no han pasado, pues también lo van a ver, y también en la parte de ginecología, ¿sí? Las molas hidatiformes pues son ocasionadas por estos eventos, por estos fenómenos, ¿sí? Y a pesar de que los individuos que pueden tener esa triploidía, es decir, que tienen un juego de cromosomas al triple, realmente estos eventos pues son incompatibles con la vida, ¿sí? Es decir, las triploidías, las tetraploidías y las pentaploidías puras son incompatibles con la vida, pero sucede que en algunos organismos pueden llegar a existir mosaicismo. ¿Qué quiere decir? Que pueden tener una línea celular completamente normal y otra línea celular en donde se encuentre presente esa poliploidía, ¿sí? Y estas sí son compatibles con la vida. Se dice que menos uno de cada 10,000 individuos puede llegar a presentar este tipo de alteraciones en mosaico, ¿sí? Entonces, estos mosaicos ya les mencionaba que ocurren después de que se lleva a cabo la fertilización, No se ve es como decir, raro que esté cuando se ancho están el llevando a pantalón cabo y las las mangas primeras así. divisiones celulares de ese Me pongo nuevo esta. individuo. Si ocurren los fenómenos de no disyunción, ¿sí? Durante la mitosis, ¿sí? Recuerden que aquí también se lleva a cabo separación de cromosomas homólogos. Si no ocurre esta separación, pues esto nos puede dar origen a células triploides o a células, células poliploides o a ¿Estás hablando células de microbiotic? aneuploides, ¿ok? Entre más temprano sea este fenómeno, Ay, ya. mayor será la cantidad de células que contengan pues un número de cromosomas anormales, ¿sí? ¿Por qué? Si este este evento No, ocurre sospechas. durante la primera división, pues lógicamente sus demás células van a presentar pues esas alteraciones, en donde unas células contengan cromosomas de más y otras células contengan cromosomas de menos, ¿sí? Entonces, conforme van avanzando las divisiones celulares y ocurre este evento, pues las células afectadas pues serán menores, ¿no? Y esto, como les menciono, pues generaría el fenómeno de mosaico o mosaicismo, ¿sí? Observen ustedes aquí, en esta imagen que les pongo, el cariotipo que vemos del lado derecho, observamos que todos los cromosomas se encuentran triplicados, ¿ok? ¿Por qué? Lo mismo en esta imagen, este estudio es un Y el estudio gato me hizo de ver la Fish, película. ¿sí? Entonces, al hacer el análisis Pero ok. de este individuo, que fue un aborto, observamos que pues Pues no, tiene pero creo una que la esa de mi triploidía hermano. pura, No. por lo tanto, les repito, pues esto es incompatible con la vida. Gracias. Nos Pero vemos. nuevamente existen casos en donde individuos que presentan un mosaicismo pueden Básicamente llegar a tener permiso. pues una calidad de vida y un tiempo de vida pues bastante Es que tiene que ver esto. adecuados. Lógicamente esto va a depender de cuántas líneas celulares normales tenga ese individuo, ¿ok? Este paciente, sí, este paciente que viene en la Resistor. diapositiva, pues tiene una línea celular triploide y otra línea celular diploide o Cagada. normal, ¿sí? Por lo tanto, pues puede llegar a tener una buena vida. El problema aquí radica, aparte del número de células normales, pues los problemas que van a presentar, ¿no? Generalmente, y lo más común es que estos individuos se manifiesten con alteraciones en el sistema nervioso central, como discapacidad intelectual, convulsiones, etcétera, ¿sí? Asociado pues con displasias esqueléticas o alteraciones o malformaciones cardíacas, etcétera, ¿sí? Entonces, vean que aquí pues obviamente va a depender las manifestaciones clínicas van a depender completamente de la línea celular normal que posea ese individuo, ¿vale? Entonces, existen factores que pueden llegar a propiciar la generación de gametos
ya que sean aneuploides o de individuos que tengan alguna poliploidía. La principal es la edad, tanto la edad materna como la edad paterna. En el caso de las aneuploidías, ¿sí? La edad materna juega un importante factor de riesgo. ¿Por qué? Recuerden ustedes que las mujeres en los extremos de la vida, es decir, tanto en mujeres que tienen una edad muy temprana como en una edad muy tardía, tienen una mayor predisposición de tener individuos que tengan alguna de estas alteraciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dice que sus óvulos se encuentran inmaduros o que se encuentran pues envejecidos, ¿sí? Yéndonos a uno u otro extremo de la vida de las mujeres, ¿ok? Por ejemplo, para el caso del síndrome de Down, el principal factor de riesgo es la edad materna avanzada, ¿sí? Mujeres que tienen, o que sí, que tienen alrededor de 35 años en adelante son las personas que tienen mayor riesgo de tener este tipo de hijos con estas afecciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, recordemos que las mujeres presentan diversos dos arrestos meióticos, uno en la vida embrionaria y la otra cuando inician en la pubertad. Entonces, los ovocitos, pues se dice que van envejeciendo conforme va avanzando la edad, ¿sí? Por lo tanto, los elementos que van a permitir llevar a cabo la separación de esas cromátides hermanas o de esas cromosomas homólogos van envejeciendo. ¿Okay? Esos mecanismos de liberación o de separación envejecen. Sí, y por lo tanto, al verse afectados por este envejecimiento, son más propensas a evitar que haya una correcta separación de cromosomas homólogos o de cromátides hermanas. ¿Okay? Entonces, el principal factor de riesgo pues es la edad, tanto materna como paterna. Pero también existen otros como las dietas, el alcohol, el tabaco, las drogas, la exposición a algunos mutágenos, ¿sí? Algunos fármacos también. Entonces, todo se encuentra relacionado. Todo nuestro ambiente se encuentra relacionado y todo nos puede llegar a afectar. Otro factor de riesgo que también se ve o se ha visto involucrado son las técnicas de reproducción asistida. ¿Okay? Si ustedes han tenido la oportunidad de leer o de ver algún video relacionado con estas técnicas, pues lo que se hace es llevar a cabo la extracción de óvulos, de espermatozoides y llevar a cabo la fertilización pues en un medio externo, algo que iría en contra de la naturaleza. Entonces, lo que se hace a través de estas técnicas, pues es manipular completamente todos aquellos mecanismos que en teoría deberían de ser normales para los óvulos y para los espermatozoides. Entonces, al alterar estos mecanismos de regulación, pues esto puede condicionar la generación de alguna de estas enfermedades. Y bueno, no solamente pueden generar alteraciones cromosómicas, también pueden generar otro tipo de alteraciones, como las enfermedades por impronta, que veremos más adelante. ¿Vale? Entonces, en el cáncer, en personas que padecen cáncer, es muy frecuente también que se presenten estas alteraciones numéricas, ¿sí? El 86% de los tumores sólidos y 72% de las personas que tienen algún tipo de problema hematopoyético también pueden existir una aneuploidía o alguna poliploidía, ¿ok? En la primera imagen que les señalo con el cursor, pues este sería de un individuo que se encuentra completamente normal, son células que tienen sus 46 cromosomas normales, pero vean en las siguientes dos imágenes cómo las cosas cambian completamente. Hay algunos cromosomas pues que tienen 4, hay algunos que tienen 3, hay algunos que tienen 2, ¿sí? Entonces, esto pues obviamente modifica como tal el análisis del cariotipo. ¿Por qué? Pues porque obviamente existen muchas líneas celulares que necesitan ser corroboradas, comprobadas
con otros estudios, como es el caso del FISH, ¿sí? Este estudio que ven aquí es un estudio de cariotipo, ¿ok? En donde pues se añaden diversas colorantes, diversas tinciones para poder observar la clase de cromosomas que existen. Y no solamente las personas con cáncer pueden tener alteraciones numéricas, también es muy común que puedan presentar alteraciones estructurales, pueden presentar deleciones, pueden presentar duplicaciones, es muy variable, ¿ok? Y pues los cuadros clínicos que se pueden asociar con estas alteraciones numéricas pues son muy variables. Desde los más comunes, como es el caso de la trisomía 21, la trisomía 18 y la trisomía 13, así como las monosomías del cromosoma X o, por ejemplo, el síndrome de Klinefelter, ¿sí? El hecho de que estas aneuploidías se encuentren presentes en un individuo, pues los vuelve a ser susceptibles de presentar pues un completo desbalance génico, asociado con algunas otras comorbilidades como son las que están relacionadas con leucemias. En este caso, por ejemplo, síndrome de Down, pues tiene una mayor probabilidad de desarrollar leucemia aguda mieloblástica o leucemia megacardioblástica, y en el caso de la trisomía 18 o síndrome de Edwards o síndrome de Patau o trisomía 13, tienen una mayor probabilidad de desarrollar lo que se denomina como tumor de Wilms, ¿ok? Y de igual manera, pues, están aquellos casos en donde se pueden presentar alteraciones en mosaico, ¿sí? Recuerden ustedes que las poliploidías o las aneuploidías son incompatibles con la vida, exceptuando algunos casos. Los cromosomas acrocéntricos, como tienen una menor densidad génica, son más propensos a tener una mayor viabilidad. En el caso de los autosomas, dejando de lado los acrocéntricos, estos no. Si estos pierden o ganan algún cromosoma, esto es completamente incompatible con la vida. Pero pueden existir aquellos casos en donde se encuentren mosaicismo, ¿sí? Como este caso en este individuo que tiene mosaicismo y en una de sus líneas celulares tiene un cromosoma 8 de más. ¿Okay? Esto puede ser compatible con la vida, pero de igual manera, pues, tiene sus manifestaciones clínicas, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna duda? No. ¿Se entendió la diferencia entre poliploidía y aneuploidía? ¿Factores de riesgo? Sí. Sí. Okay. Entonces, en los ovocitos, ¿cuáles son las alteraciones cromosómicas que se encuentran con mayor frecuencia? ¿Estructurales o numéricas? ¿Numéricas? Numéricas. Muy bien. Entonces, en los espermatozoides, Estructurales. muy bien. La parte de mosaicismo y de alteraciones constitutivas, ¿también? ¿Se quedó claro? Tus papeles, Boleta. Sí. Los de que fui a recoger. Muy bien, entonces ahora pasamos a la parte de las alteraciones estructurales. En estas alteraciones vamos a tener diversos tipos de lesiones, duplicaciones, Ahorita. isocromosomas, Voy. cromosomas en anillo, inserciones, inversiones y translocaciones. ¿Te pones celosa? Todas estas a su vez las vamos a clasificar en alteraciones estructurales balanceadas o desbalanceadas. ¿Qué quiere decir? Balanceadas nos estamos refiriendo a que no existe pérdida ni ganancia de material genético, ¿ok? A diferencia de las desbalanceadas en donde sí existe una pérdida o una ganancia de material genético. ¿Cuáles son las alteraciones desbalanceadas? Las de lesiones, duplicaciones, isocromosomas y cromosomas en anillo. Por el contrario, las balanceadas son las inserciones, inversiones y translocaciones. Y ahorita veremos las particularidades de cada una. Empezando con la parte de las deleciones. Esto es meramente la pérdida de un segmento cromosómico.
¿ok? Es decir, podemos tener pérdidas tanto de una parte de nuestro cromosoma o podemos tener una pérdida completa de nuestro cromosoma. ¿Sí? En este caso, las deleciones pueden ser de tipo intersticial, es decir, la pérdida Yo estoy ocurre viendo por ti, dentro de por tu algún proceso. segmento de los brazos del cromosoma, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta en esta imagen que les pongo, la delesión está ocurriendo o está implicando esta región de este cromosoma, ¿sí? Desde esta región hasta esta región. Se pierde y este extremo se va a unir con el extremo que queda del brazo largo, ¿sí? Lo que nos va a dar un cromosoma completamente disminuido en longitud y alterado en estructura, ¿ok? Entonces, para que esta alteración se genere, es necesario que se produzcan dos rupturas en ese brazo, en ese cromosoma. Es decir, esta primer ruptura, ¿sí? En esta parte de este brazo largo, y espérame. esta segunda Lo ruptura puse en la web. en este otro Sí, punto ¿te gusta? del brazo largo, ¿sí? Con la consecuente Esto fue lo que te traje, reunión Rosita. de estos Dijo que era muy extremos, ¿sí? Claudia. Lo que nos dará origen a este cromosoma, Y dijo que ¿sale? tardó un huevo en... Y podemos tener también deleciones terminales, es decir, de las delesiones Que me ocurren puse en la en noche este carbo, segmento, que, ¿sí? que está En bendecido. este segmento Ajá. del que tardó mucho. Ahora a ver, te cromosoma, doy lo tuyo. Ay, Espera, me encantó. déjame ¿cuál? contarle. ¿Sí? Lo que implica la pérdida de nuestros telómeros. Aquí, ¿sale? Ajá. Esta parte, Padre. Y tiene para ¿sale? colgar, ¿no? Pero con el imán es... Que les puedo poner, ¿De dónde hay es un esto, síndrome que eh? se denomina ¿De lesión Venecia? 4P Está o de bien lesión de padre, Wolff-Hirschhorn, está ¿ok? bien bonito, Este gracias. síndrome se caracteriza por tener una Gracias. pérdida distal o una pérdida terminal en la región Listo. 4, bueno, en la región terminal del brazo corto en el cromosoma 4, ¿ok? La región que se ve afectada es la región 4P16.3 y si ustedes recuerdan, Y ya. esta es la región que se Ahorita te encuentra va a dar los tuyos. afectada en los pacientes que tienen acondroplasia, ¿sí? Esta región Me encanta, tiene ¿no? genes importantes que son los que están señalados aquí y precisamente pues estos genes están No quieres que involucrados con arranquemos, toda ¿verdad? la Que tienes el función, internet. con Ni el nada, como- desarrollo y la Tengo mi señalización teléfono en esto, pero yo puedo manejar, del ¿puedo cerebro, manejar yo? ¿ok? ¿A Entonces, dónde por lo vamos a tanto, ir? las afecciones que van a presentar estos niños pues son las que están relacionadas con sistema nervioso central, discapacidad Hoy, mañana. intelectual, Ya. crisis convulsivas Pero ya tienes principalmente, Ya. pero Ya también se tengo el van a trato, mamá. manifestar con otras Pero tampoco manifestaciones quiero que veas un clínicas, pero desde principalmente fenotípicas, ¿ok? Estos niños tienen Sí, claro. en Quiero el cambiar mi rostro carro mi amor. una imagen que simula o que parece a No me un iba a casco de regalarte, pero no guerrero puedo griego. regalarte, ¿Por qué? mamá. Porque Pero les he tienen puedo prestar una las veces que frente tú vengas. amplia Oye, con la mija, ¿no? glabela Sí, pronunciada, ese viernes a comer. pequeño, esa pequeña región de la frente Tú, se ve completamente está bendecido. Es que mi papá pronunciada. compró coche Tienen nuevo. hipertelorismo, Y es automático. tienen Entonces me una deja manejarlo. micrognatia, tienen unas Ya, orejas de qué implantación padre. baja 12, 14, y aparte de 16, todo son 18, displásicas, ¿sí? Aparte, bueno, de 17, otras 15, alteraciones que se pueden 16, presentar, ¿no? 28, Como 30, 32, alteraciones en el crecimiento, 36, 38, malformaciones 39, cardíacas, anomalías esqueléticas, alteraciones en la audición, 50, etcétera. 52, 54, Vean ustedes el 55, fenotipo que 56, tienen todos 57. estos Siempre quise individuos. saber El cuántas fenotipo, bolitas tiene. No, bueno, gracias, el cuadro clínico que van a 59. presentar estos pacientes y bueno, Tiene también 59. quiero que les quede claro, el Mira, tamaño o sea, de muy la bonito. alteración que Ay, presente el gracias, mi amor. cromosoma Voy a andar con mi rosario. influirá en ¿Segura? el Sí, fenotipo que expresará ese segura. individuo. Es decir, si es una Ahora sí te voy a enseñar. mutación Bueno, o termina la una regla. pérdida, Ya una me dije lesión poquito que me muy compré. ¿Qué te pequeña, compré? A ver, Una pulsera pues para la mano. obviamente el una fenotipo de pulsera estos pacientes va a diferir Pues mira, esto completamente, también es a para ti. diferencia A ver, de espérame. aquellos que ¿Me trajiste mi presenten una peluche? lesión mayor, ¿ok?
Era lo que más esperaba. Entonces, les repito, vean ustedes la carita de estos pequeños, Y ayer en todavía lo donde vemos pedí su en la sala. frente amplia Que no se me vaya a y olvidar. ancha, Era lo que su más glabela, que tenía bueno, ganas no se de ve abrazar. bien Yo me aquí, lo que llevé sería en el avión. este punto, pues está más Mira, ensanchado, pues. más prominente. Vean Ay, sus no, sí ojitos, me que dices están que más si no te quedaba separados. que el ticket. A mí nunca me Vean dio su el nariz, ticket. que también es No, ancha. que ticket Tiene nunca su me dio. micrognatia, tiene sus ¿Es orejitas lo que que me están, ¿No le traes bueno, cositas? tendrían que ser como displásicas, están De los más que estoy bajas, vendiendo. implantadas más bajas de lo normal, ¿sí? Y asociado, les repito, con todas Me dijo, oye, las vamos otras a hacer perfumes, manifestaciones. me los dan a El 40 otro pesos. síndrome es el que se denomina Dale. síndrome de lesión Ese 5P dan o 24 síndrome de pesos. Cri-du-Chat, ¿sí? Esta es una Mira, lesión en la región así terminal vivió la caja del tal cual brazo y yo la corto guardé del en esa cromosoma bolsita tal 5, cual desde que él me la dio. en donde las ¿Huele rico? manifestaciones ¿Te gusta clínicas ese o te gusta principales este? pues Mira, son de igual este también es manera las alteraciones en sistema muy rico. nervioso central, y otra Son de característica que es para muy cuando tengas particular es De el hecho, no llanto, tengo el perfume. llanto que Mira, o presentan los quieres, pacientes, que es escoge cuál como de un estos llanto 3. en maullido de gato, Escogí ese. ¿ok? Asociadas pues con manifestaciones Ay, cardíacas, estos también manifestaciones están nuevos. esqueléticas, auditivas, etcétera, ¿sale? Son de vidrio, eso sí. Sí, está bien. Bonito. Está sucia. Seguimos con las Se ve que me duplicaciones. da buenos Esto besos. Sí. representa A una ver, si ganancia de te material gustas. cromosómico, es decir, este cromosoma puede presentar una duplicación Ajá. de Échalo una en región la en tapa, no se específico, hace así, ¿sí? bueno. Si ustedes se dan cuenta, esta región que está aquí se está duplicando y se está Me gusta más el localizando rosa. de manera ¿Es contigua a esa región rosa o este? original, ¿sí? Entonces, No cuando sé, esta seguro. duplicación ocurre de Es manera tuyo, ¿verdad? contigua, se Fernando? denomina No, duplicación acabo de... en No. tándem, Ah, ¿sí? bueno. ¿Me Si puedo tomar estuviera más alejada, el que quieras? sería una Ahí duplicación sí los dispersa, enseñé para... ¿sí? ¿No quieres los dos? En También se lo general, tomamos. y No, como no, todo te en lo la gustaba. vida, El rosita. siempre va a ser No mejor sé, no lo ganar que olvidé. perder. A ver, Por lo tanto, las duplicaciones van a ser más viables Sí, que esas las cosas, ¿no? deleciones, ¿sí? Entonces, los ejemplos que les puedo yo mencionar son aquellas duplicaciones que se encuentran presentes A mí no me tanto en cuesta. Ay, sí, cromosoma 40 11 como en pesos. Pero cromosoma tienes, 16 pero y puedes que están asociadas con las cadenas de este también, globina mi amor. en el ¿Te humano, gustó este ¿ok? también? El otro ejemplo es una Bueno, ¿sí? duplicación del gen Este también huele bien rico. PMP22 Está bien que bonita. ocasiona una enfermedad que se llama Sí, ¿cómo te va a quedar? Charcot-Marie-Tooth Se tipo abre, pero 1A, ahí ya no que se es lo una come. Tú tienes que microduplicación ser de más este gen, inteligente para abrir. y otra que es la duplicación de la región 22Q11.2, que de igual manera esta región no se les olvide porque lo tocaremos cuando veamos la parte de herencia no mendeliana, ¿vale? Los isocromosomas son cromosomas que muestran una imagen en espejo de dos brazos Te traje el link, cromosómicos pero no iguales no, a no. ambos lados del centrómero. ¿Qué quiere decir? ¿Te Tenemos sirve esto? nuestro cromosoma, nuestro ¿Cómo es? centrómero, y ¿Tú no lo ocupas? por un lado Baby. tenemos nuestro brazo corto, Pues nuestro no, brazo pero largo. ahorita apenas ocupas, no Entonces los necesitas. isocromosomas se van a caracterizar Pero por mira que tener está. a ambos Aquí lados y del no se pone centrómero bolas en esta un noche. brazo, un mismo brazo, ya sea Quiero, un quiero brazo ver que te la largo pongas, güera. y un brazo Güey. corto, ¿sí? Sí, ¿tú crees apenas? ¿Cuánto crees que renté la casa? Hasta el momento, Adivina. Tengo una sed todas aquellas impresionante. enfermedades relacionadas con un isocromosoma son aquellas Porque me quedé sin o agua en mi aquellos casa y de verdad no isocromosomas sé que qué están mucho. constituidos por dos brazos largos, ¿sí? El isocromosoma de brazos cortos, les repito, hasta este momento Está precioso. no hay ninguna patología relacionada, ¿ok? Se dice que este isocromosoma de brazos cortos es completamente inestable y por lo tanto, pues esto ocasionaría su pérdida, y es por eso que no se ha reportado nada con respecto a este tipo de isocromosomas, pero con este de brazos largos, este sí se Está bien encuentra cute, está bien bonita. asociado Se con abre la y no se patologías, cuenta de ¿sale? él, dijo que se abría, pero yo nunca la El pude abrir ni cromosoma la en toqué ni anillo, nada. pues como el nombre lo dice, es formar un cromosoma Así que como de tenga la gordito. forma de un anillo, ¿sí? Y esto se origina porque se lleva a cabo la pérdida de los extremos terminales de ambos brazos en el cromosoma, con la consecuente reunión de los segmentos rotos, es decir, este extremo que está libre se une con este otro, ¿sale? A ver, Se pierden las dos regiones, Ajá, estas dos ya regiones viste. se pierden y se forma este anillo
este cromosoma en anillo. ¿Cuál es el problema con este tipo de cromosomas? Pues que es altamente inestable y por lo tanto esto ocasionaría que en mitosis se pierda o en meiosis también se puede perder. Entonces, pues también es muy inestable. ¿Sale? Eso es con respecto a la parte de las alteraciones balanceadas. Con respecto a las balanceadas tenemos a lo que son las inversiones. Esto involucra un rearreglo estructural en el cromosoma, ¿sí? Que va a requerir los puntos de ruptura dentro del mismo cromosoma para generar un segmento que gira 180 grados. ¿Qué quiere decir? Un segmento de nuestro cromosoma va a girar y va a posicionarse de manera diferente con respecto al cromosoma a su cromosoma homólogo, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Un segmento gira y cambia el sentido de esas secuencias, ¿sí? Podemos tener dos tipos, una que se denomina pericéntrica y otra que se denomina paracéntrica. La pericéntrica quiere decir que esa región que va a girar e invertirse va a involucrar al centrómero, justo como está aquí en la imagen, ¿sí? Esta región C que está antes del centrómero gira y se posiciona antes de la letra G, ¿sí? Y entonces lo que nos quedaría acá sería la letra F, ¿sí? Pero esta secuencia se encuentra completamente invertida, ¿sí? Y por lo tanto la posición del centrómero también está cambiando. La paracéntrica, por el contrario, es una región que se encuentra, o bueno, que no involucra al centrómero, ¿ok? Entonces gira 180 grados y cambia completamente el sentido de estas secuencias en el cromosoma, ¿sale? Generalmente estas inversiones no tienen ninguna repercusión, ¿sí? No generan ningún desbalance en la cantidad de material genético, pero si alguno de los puntos de ruptura de estas inversiones cae en algún gen importante, esto sí puede generar alguna alteración en cuanto a material genético y por lo tanto generar un fenotipo anormal, ¿sale? Los individuos que portan este tipo de alteraciones se dice que son portadores sanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque aun cuando tengan esta alteración, su material genético se encuentra completo, no hay ninguna pérdida ni hay ninguna ganancia. El problema viene cuando este individuo quiere tener descendencia. ¿Por qué? Porque al momento de recombinar con ese cromosoma del otro individuo sano, tiene que hacer una estructura parecida a esta, es una estructura denominada bucle o lazo. Se forma esta estructura y lo que va a dar origen pues es a un gameto que va a contener cromosomas recombinantes, ¿sí? Lógicamente esto va a depender del tipo de inversión que tenga ese gameto, si es paracéntrica o pericéntrica. En el caso de los gametos que tienen una inversión pericéntrica en donde pues involucra el centrómero, esto nos puede dar origen a gametos que sean normales o que sean gametos portadores, ¿sí? Uno y otro. Pero también nos puede dar gametos que tienen duplicaciones y deleciones, ¿ok? Lo que ocasionaría que en muchas de las ocasiones pues ese producto se pierda, ¿ok? Lo mismo sucede con aquellos portadores de inversión paracéntrica, ¿sí? Se forma esta estructura en bucle y nos da cromosomas, gametos normales, invertidos, pero también nos puede dar origen a cromosomas que tengan dos centrómeros y a otro que no contenga ningún centrómero. Por lo tanto, estos dos son inestables y ocasionarían la pérdida de ese producto. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, muy bien. Porque ya casi vamos a acabar. Sí, doctor. Un ejemplo que les puedo mencionar es uno que se denomina síndrome del cromosoma 8 recombinante o síndrome de San Luis Bali. Este es un trastorno cromosómico complejo que es debido a la inversión pericéntrica del cromosoma 8. Esta alteración fue debido a que en una población llegó
fundador, es decir, llegó un colonizador, Me dejé mi... ya sea proveniente desde otros países, se dice que que llegó desde la Nueva España, desde España, perdón, hacia la región de Colorado o de Nuevo México en el siglo XVII-XVIII. Y este colonizador tenía esta alteración en este cromosoma 8 y por lo tanto, una vez que se empezó a procrear con los nativos de esa región, pues obviamente la inversión se empezó a diseminar y expandir, ¿no? Entonces, esta alteración se ha encontrado en casos principalmente en el suroeste de Estados Unidos, pero bueno, también hay otras regiones, por ejemplo, en Canadá, Argentina, Austria e Italia. Los casos son muy raros, se tienen identificados alrededor de 6,000 casos. Y bueno, lo que ocasiona es que las personas que portan esta alteración, pues son sanas, bueno, son sanas, pero les repito, el problema viene cuando se quieren reproducir. Pueden tener individuos, pueden tener hijos que tengan pues un fenotipo que se caracteriza principalmente con discapacidad intelectual grave, en el caso de que los individuos pues puedan llegar a nacer, porque bueno, recuerden que pueden llegar a perderse durante el embarazo, pero bueno, les repito, tienen discapacidad intelectual grave, retraso en el desarrollo, alteraciones cardíacas, urogenitales, etcétera. ¿Vale? Este es un bebito Hasta mañana. Ni tienes dinero y no quieres gastarlo. Listo, ropa. con este tipo de, Vámonos a la paca. de enfermedad. ¿Sale? Vamos a desayunar, ¿no? Las translocaciones, ¿Qué quieres? lo que van a lo que nos vamos a referir son No, esto es muy X, güera. Es que yo tengo intercambio de 2 o más ¿Qué? segmentos cromosómicos entre 2 o más que es cromosomas. bonito, pero Es ¿qué se decir, tanto con más? como veíamos en el ejemplo de al principio, que ocurría entre el cromosoma 13 y 14, pero también se puede incluir otro cromosoma. ¿Ok? Es decir, puede ser cromosoma con mucho amor, mi vida. 13, Milagro cromosoma que estaba la señora, porque luego llega 16, muy tarde. cromosoma 1. Te he querido ¿Ok? comprar otras veces y no se puede. Los portadores ahorita sí porque nuevamente las puedo generalmente cuidar, son sanos pero o los últimos días que te veo fenotípicamente para acá normales, porque las pero dejo cuando acá se y no me quieran las puedo reproducir, llevar. pues aquí viene el Ay, ¿cuándo te problema. vas? ¿Ok? Estamos martes. Veremos ahorita ¿A qué por hora? qué. A Se ver, originan cromosomas derivativos a las de 7, 6. O sea, el muy temprano. proceso de Pero si no hay recombinación clases, entre porque no cromosomas con El lunes no hay translocaciones clase, Ajá. el martes y también clase. los cromosomas que surgen o los cromosomas Sí. Y derivativos sabes que que sí, luego surgen va de a haber estas gente. recombinaciones entre entre Está estos grande. Van a cromosomas con las decir, ay, güey, me translocaciones también. se van a identificar Es según que el no habla la centrómero que señora, poseen. ¿no? Yo ni sé. Las Puede translocaciones caminar pueden bien la ser de tipo vecina. recíprocas o robertsonianas, ¿ok? Y Y también tendrá pueden ser originadas 60 años. tanto de novo como pues Más ser no. heredadas de ¿A generación en poco? generación. ¿A qué nos referimos con recíprocas y robertsonianas? En Cuando su son boca comprarse ese recíprocas nos pantalón. estamos Eso es bien refiriendo a que padre. pueden ocurrir entre todos los cromosomas. Es Javi decir, puede Skinco. ocurrir desde el cromosoma 1 hasta el Tú no cromosoma tienes dinero X y ya o estás Y, pensando en ¿sí? gastarlo. Entonces puede ocurrir una ¿Por qué translocación piensas que ya tengo 1, novio o qué? 14, No, solo porque 1, 15, Está bien, ¿no? ¿Lo podemos hacer? 5X, hablé con él, es que te conté que hablé con el amado. Sí. 13, Se ve bien padre el pantalón, mi amor. 18, Primero me etcétera. compró. ¿Sí? Mira mis manitos. Por el contrario, las translocaciones de tipo robertsonianas únicamente ocurren Me lo entre compró. cromosomas Ay, México. acrocéntricos, es decir, 13, 14, Me compró la 15, familia completa. 21 y ¿Cuál 22. es? Es el Si ustedes chiquito bebé. recuerdan en el ejemplo del principio, tenía Ajá. esa Me gusta. palabrita que decía rock, pues ¿Tienes es a debido todos? a que como el Sí, cromosoma me 13 y el gustaron. 14 Bien son caros. acrocéntricos, Sí, ¿a poco? pues está Algunos generando este 50. tipo de ¿Toda translocación la en familia? estos cromosomas Está en bien específico. bonito. ¿Ok? Mira la Mau. Adelgazó un Vean buen. ustedes cómo sería el proceso de translocación. ¿Por qué no me ¿Sí? sacaron? Esto sería una No me translocación acuerdo si dije. recíproca, ¿sí? Un poco adelgazó. Y este Sí. sería entre Un chingo, ¿no te entre acuerdas de nosotros cromosomas gordos o qué? acrocéntricos, Pero ¿sí? no lo veo ahí Es adelgazado. decir, de Lo veo tipo tan robertsoniano. No, pero sí ¿Vale? del un verguero. En Pero estos la casos, chamaca no es de la- cuando es una Como lo translocación mismo que yo, como recíproca, 15 kilos. nos estaría También dando me un van a ir a número los dos. completamente ¿Ustedes igual de guapos? cromosomas, o No una te cantidad pases con los normal de guapos. Sí, pero cromosomas, es para decir, guapos. tendríamos 46 cromosomas. Ay, sí.
a Las he diferencia de visto. las translocaciones No, robertsonianas, esa no las he en visto. donde al Ay, el final Jorgito se nos ve bien estaría bonito, dando pero se un ve bien número cansado, total de ¿verdad? Todo cansado. 45 ¿Cómo que dijo? ¿Cómo cromosomas, le fue? ¿sí? Súper bien. Nuevamente, en el Pásame ejemplo esa de del los principio, dos. veíamos que Pásamela, no aún sé a qué pesar de digo. tener sus 46 cromosomas, teníamos que Ujú. ponerlo como Los 45. ¿Por qué? Porque Lo el sentía. cromosoma 13 No estaba estuvo formando un a único Toluca. cromosoma, ¿sí? Ah, ella se fue a Toluca. Después de Entonces, a la hora de recombinar se quedó en el hotel. un portador Ah, con un de mi papá. individuo sano, No, a ver, platícame. también Me tiene tienes que que sufrir platicar un mucho. Está proceso bien para que pueda llevarse a bonito, cabo güey. la No tiene para recombinación. pegarse así. Y Para pegarse, ¿no? lógicamente, Pero sí se para. pues tiene que Sí, ya lo formar o vi que tiene que estaba realizar parado. un proceso que va a ser completamente diferente de aquellos individuos que se encuentran sanos, ¿sí? A diferencia de Oye, las pero bien inversiones en bonita donde la se pulsera, generaba güey. un bucle, Sí, ¿verdad? aquí se va a Se ve formar muy un bonito. Es que cuadrivalente esto o se hace una cuenta que tétrada, no jalan ¿ok? el vello. Entre ¿Sí? Ah, entre tenía cromosomas nervios. normales Haz de y cuenta que cromosomas Pandora como con la se translocación, le llaman ¿vale? charms, o sea, Este como cuadrivalente o esta dijes, tétrada se le van poniendo a la la pueden pulsera. ustedes Ujú. encontrar como ¿Qué es esto? cuadrivalente en paquiteno o ¿Dice la blusa? tétrada Ajá. Ay, en ¿qué le pasas? paquiteno. ¿Por qué? Pero Pues ahorita no, que se va a recuerden que jalar en y se va a paquiteno romper. es donde se lleva a Es muy cabo la fuerte ese hilo. recombinación, ¿sí? Y entonces Hace 3 esto nos va a nudos. dar origen Ujú. a Está diferentes súper gametos perfección. que van a contener Ahora, sí. diferentes Si no quieres ir al bonito, no, vamos a un contenidos lugar al veterinario. Tengo cromosómicos. dinero, mi amor. De hecho, Podemos tengo la tener tarjeta y tengo el gametos que efectivo. contengan un ¿De número dónde quieres? normal ¿Salomón no de te gusta? cromosomas, ¿Dónde? es decir, no se ¿Salomón? gana ni se Ay, pierde. no. ¿Por qué no? Estos pueden tener cromosomas que ¿Pero no no podemos tengan ninguna arrancar? alteración o Pues sí, pueden eso ser no acaba en mi clase. cromosomas En que 2 minutos, porten 3. la alteración Está sin bien, necesidad de está que precioso. manifiesten esos individuos Me encantó. algún fenotipo o ¿De alguna dónde dices? ¿De manifestación Venecia? clínica. ¿Pero Por yo lo puedo tanto, estos manejar? individuos serían No, mi amor, portadores, agarres ¿ok? confianza. Pero Pues ya también te podemos viste, tener sí, gametos que ayer te serían dije, desbalanceados pero a ver, y ¿a dónde vamos? obviamente Pon pues el estos Google son Maps. ¿Pero incompatibles a con la dónde vida, quieres ir primero? Hay ¿sale? que hablar. La translocación que les pongo o el ejemplo ¿Dónde que les iremos al pongo es zoológico? aquella que está relacionada con un tipo de Está leucemia, bien bonito que es porque extraño el monito. la translocación entre el Pero cromosoma está 9 y bonito, se me 22. antoja, pero ya no quiero Este ir porque va a estuvo bien formar un culero, tú sabes cromosoma de que se denomina cromosoma Filadelfia, ¿sí? que fuimos del Entonces, lado de esta translocación, que es una translocación no, recíproca ah, está bien, entre el pero sí, brazo largo del no. cromosoma 9 y el Se me cromosoma antojan unos 22, molletes nos va a formar del lugar bueno, anterior que este fuimos, pero cromosoma, que que es el estuvo que bien está culero el aquí, mole, ¿te acuerdas? ¿sí? Y la Detrás de particularidad cristal. es que al formarse este cromosoma, Pero con estuvo este bien tipo culero de el mole. translocación, va Ajá, a estuvo generar fino. un gen híbrido que va a ser BCR-ABL, Pasito ¿sí? tonto. Y Es muy este va a ser caro, el ya no vale la principal pena, ya implicado no se en la come lo mismo leucemia que... Ya no es lo que mieloblástica te acuerdas. crónica, Busca otros ¿ok? desayunos en la Es por 43. eso que a todos los individuos a los que se Búscame, les amor. Para que identifica sepamos un o poquito se les distinto. diagnostica con este tipo de leucemias, es forzoso realizarles un estudio de cariotipo para verificar si existe o no esta translocación, ¿sí? Vean ustedes aquí el cromosoma 22, pues se está perdiendo bueno, casi todo el brazo largo del cromosoma 22 y se está anexando al cromosoma 9, ¿ok? Esta pequeña región en clarito que está aquí abajo corresponde al cromosoma 22, ¿sale? La otra translocación, que sería la translocación robertsoniana, Si alguien es puede la ser que la está modelo de relacionada sus uñas con de el una chava, síndrome de una Down, amiga. aunque este es un ¿Qué quieres porcentaje decir? muy, Eres el muy, Gaspar. muy infrecuente asociado a una de las etiologías del síndrome de Down, pues también es importante que ustedes sepan, es una translocación entre cromosoma 14 y cromosoma 21, ¿sí? Entonces, el hecho de que cuando se le realiza a un paciente con síndrome de Down el cariotipo y se identifica que es portador de esta translocación, necesariamente y obligadamente se le tiene que realizar un estudio de cariotipo a los padres. ¿Por qué? Porque se presume que ellos son portadores, o bueno, al menos uno de ellos es portador, ¿sale? Y así es como lo veríamos, ¿sí? Nuestro cromosoma 21 que estaría acá, ¿sí? Aquí se encuentra el cromosoma 21 con sus 2 cromosomas, pero vean ustedes el cromosoma 14
el otro cromosoma 21 pues se encuentra unido a su brazo largo del cromosoma 14, que sería esta que está aquí. ¿Vale? Y entonces a la hora de identificarlo, bueno, aquí sería como ya ordenado y aquí lo veríamos cuando está desorganizado, ¿no? Y finalmente tenemos a las inserciones. Las inserciones se refiere a cuando un fragmento de un cromosoma se inserta en otro, ¿ok? Entonces aquí lo que estamos viendo es que en esta región del cromosoma 4 se está rompiendo esta parte, esta región, y se está insertando Que en me siento esta así región como del cromosoma obesísima, o sea, de que 17. siento que me veo Y por lo tanto gordísima. nos estaría No dando sé, un como que ya cromosoma tengo dismorfia 17 corporal. Yo creo que me compré completamente esas cosas. diferente, Sí, tanto está en muy estructura bonita, como en tamaño, me ¿sí? siento así de que Entonces, para que obesísima. este Porque fenómeno se estas produzca es cosas para necesario quitar que toda la ocurran grasa. 3 puntos de Ah, ruptura. El primero sería ¿me aquí, ponen grasa? el segundo sería aquí y el Ah, tercero vamos a agarrar, sería ¿no? aquí. Los primeros dos serían en el cromosoma 4 y el tercero sería en el El chiste es cromosoma 17. no tallarse, ¿Vale? no pegarlo. Que absorbe. Entonces, esto puede Oye, ¿te ocurrir han de ayudado? manera No, ninguno. ¿Y intercromosómica, cuánto es te decir, costaron? ¿Y dónde entre las cromosomas, encontraste? como es Mira, el traes caso de el esta lienzo. imagen, entre el Del cromosoma lienzo. 4 y el cromosoma Ay, 17, ¿te has acordado o dónde puede terminó? ser Mira, tenemos intracromosómica, ahí, es mi decir, amor, un lugar este donde nos segmento del podamos desayunar cromosoma rico. 4 Piensa en el se centro. rompería y se Ajá, insertaría pero en otra hace un parte de lugar ese mismo ¿cuál te cromosoma, por gustaría? ejemplo, en el brazo corto, Vamos al lo que de centro. igual manera generaría un Estamos muy cromosoma bonitas. 4 completamente diferente, ¿sí? Pero también tenemos que esa inserción puede ser directa o inversa, Ay, es sí, decir, pero la inserción directa es que sí está es cuando intentando el hacerse fragmento que se ratón. rompe Pero y se es hermanito y inserta yo manejo. puede tener la misma dirección Pero con pues dice respecto al centrómero, es decir, que no se ha estas tratado por ti. banditas Pero sí vamos al monito. de este segmento se Mira, posicionan el en monito el y mejor mismo lo que te sentido o en quieras el gastar en mismo el orden desayuno, en que se encuentran originalmente, me costó. ¿ok? Es decir, por ¿Qué te ejemplo, compró? aquí Una vean ustedes que la orientación de estas bandas en su sigue siendo video, exactamente las mismas un póster rico. que Sí. en el que se encontraban O sea, yo originalmente en el quiero cromosoma 4. Esto sería una un forma jugo de directa. naranja, güey. Por el Yo contrario, la son inserción inversa sí sirven, sería ¿no? cuando este Voy a segmento guardar la otra para cambiaría de dirección, ¿sí? Por lo tanto, esta bandita de color mi clara clásica balazo. estaría arriba y esta bandita estaría abajo, Ya se lo ¿vale? hicimos, profe. Eso sería una inserción inversa, ¿ok? Estoy bien gorda, igual. ¿Dudas? Comí horrible en Los Cabos, güey. Ay, no, es que yo ahorita de que dudas, dijo el No, profe. ninguna. No, doctor. Participa. Muy bien, si ustedes se dieron cuenta, pues es algo muy pesado, pero pues es fundamental que ustedes lo sepan, porque pues esto de igual manera se relaciona con muchas patologías, ¿sí? Tanto patologías de origen cromosómico como patologías de tipo oncológico, ¿sale? Todo está relacionado, ¿sale? Muy bien, entonces la próxima clase vamos a iniciar con las exposiciones de cromosomas para que no se les vaya a pasar. Pues la próxima semana, después de que terminemos estas exposiciones, Ya podemos arrancar. Voy. podríamos ya dejar de vernos 2 veces a la semana, ¿sale? Entonces, esperemos que ya para la próxima podamos terminar este bloque de las cromosomopatías y pues ya nos veamos una vez por semana, nada más. Ok, Sí, está bien. doctor. ¿Sale? Gracias. Entonces,